la naturaleza será así. Es que el ingenio tiene un solo frente, mirar el mundo de un lado más bello. Avanza, 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 ingeniero civil. Avanza, avanza, sigue construyendo un gran país. Tus manos y tu ingenio no se agotan. No existe límite para tu obra. Los sueños se construyen en tus manos, ingeniero. Avanza, ingeniero. Avanza, ingeniero civil. Que tus manos y tu ingenio nunca se agoten. Avanza, ingeniero civil. Avanza, 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 Buenas noches, ingenieros civiles de todo el Perú. Buenas noches a todos los miembros del sector construcción y en general a toda la comunidad de la ingeniería. En primer lugar, reciban el cordial saludo de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Civil, del Consejo Departamental de Lima y de todos los consejos departamentales a nivel nacional del Colegio de Ingenieros. Hoy tenemos una disertación sumamente importante, como es los retos para el cierre de brechas en agua potable y alcantarillado. Como ustedes saben, en los últimos años, a partir de 1990, los distintos gobiernos empezaron con interesantes inversiones para tratar de reducir la brecha. De hecho, se ha estado reduciendo de manera sostenida, aunque no en la velocidad que se requiere. En la actualidad todavía 3 millones de peruanos no tienen agua potable en sus domicilios y 8 millones de peruanos no tienen el servicio de alcantarillado domiciliario, ¿no? Lo cual preocupa. Hay una serie de razones por las que todavía estamos con estas brechas, y para tratar este importante tema hemos convocado al ingeniero Guillermo León Suematsu. El ingeniero Guillermo León Suematsu es experto en temas de agua potable y alcantarillado. Él es ingeniero sanitario por la UNI, tiene ya 35 años de ejercicio profesional, tiene maestría en tratamiento de agua y reuso, ha ocupado importantes cargos como que ha sido presidente del capítulo de Sanitaria y Ambiental del Colegio de Ingenieros, ha sido director general de saneamiento, gerente general de SEDAPAL, presidente del directorio de SEDAPAL y ha ocupado el cargo también de viceministro de saneamiento. En la actualidad desempeña el cargo de consultor del CEPIS, de la Organización Panamericana de la Salud, y consultor de diversas empresas privadas en temas relacionados a agua y alcantarillado. Buenas noches, Guillermo. En primer lugar, tu saludo a todos los colegas. Muy buenas noches, Elías. Muy agradecido por esta gentil invitación. Es un honor estar con los colegas del capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, así que con mucho entusiasmo y encantado de participar esta noche con ustedes. Bien, Guillermo, sí, efectivamente hay bastante expectativa. Tú eres, digamos, un experto en estos temas, así es que tú tienes, digamos, una posición autorizada. Bien, Guillermo, entonces, sin más preámbulo, te dejo la señal para tu exposición. Adelante. Muchas gracias, Elías. Bien.
Quisiera, para poner en contexto, se ve bien la imagen, ¿no? Sí, está bien, Guillermo. Gracias. Para poner en contexto, quisiera señalar que en el año 2015 Naciones Unidas acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y uno de ellos, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, pretende que todos los países en el mundo podamos lograr al año 2030 el acceso universal y equitativo al agua potable y también los servicios de saneamiento de higiene adecuados y equitativos, ¿no? Y a una tarifa justa. Junto con ello hay otros aspectos de mejorar la calidad del agua, reducir la contaminación. Esto pasa por tratar las aguas residuales, hacer una gestión integrada del recurso hídrico con criterios de adaptación al cambio climático, de seguridad hídrica, de gestión de riesgo de desastres y obviamente generar oportunidades para una adecuada gestión. Y finalmente, involucrar a la población en esta gestión de los servicios de agua y saneamiento. La foto que teníamos luego de esta decisión de todas las naciones era todavía preocupante a pesar de los avances. Más de 2.200 millones de personas en el mundo no carecen de agua potable y 4.200 millones de personas carecen de un sistema digno de disposición sanitaria discretas o de aguas residuales. Con el COVID, se ha registrado que hay mal contados 3.000 millones de personas en el mundo que carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos en casa, siendo esto una de las barreras importantes de protección frente ante este virus. Y también preocupante que 2 de cada 5 centros de atención de salud en el mundo no cuentan con agua, jabón o desinfectantes a base de alcohol, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos en el marco de la epidemia, de la pandemia del COVID. Coherente con esta decisión de Naciones Unidas, en el año 2017, mediante la ley 30588, que fue una ley de reforma constitucional, el Estado peruano incorpora dentro de la Constitución el reconocer el derecho de toda persona a acceder, señala la Constitución, en forma progresiva y universal al agua potable. El Estado debe garantizar el derecho priorizando el consumo humano sobre cualquier otro uso del recurso hídrico. Tal vez uno de los temas que debemos desarrollar y ponernos de acuerdo, tal como lo ha expresado el ingeniero Elías Tapia, es ¿qué significa esto de acceder de forma progresiva? ¿Qué tan rápido tenemos que reconocer este derecho a todos los peruanos y peruanas en nuestro país, ¿no? Ese es uno de nuestros retos. De acuerdo con el marco legal, nosotros llamamos servicios de saneamiento, y esto hay que aclararlo porque puede ser distinto en otros países, pero nosotros hemos integrado como saneamiento al servicio de agua potable, al servicio de alcantarillado, al servicio de tratamiento de aguas residuales y a la disposición sanitaria discretas. Para nosotros, en el Perú, estos 4 servicios le llamamos servicios de saneamiento y así está expresada en nuestra norma. También tenemos estrategias distintas para el ámbito rural, que de acuerdo con nuestra norma, son localidades de menos de 2.000 habitantes y que implican ciertamente una dificultad para poder atender a estas comunidades rurales, sobre todo en aquellas comunidades dispersas que tienen menos de 500 habitantes, ¿no? Entonces hay comunidades rurales que pueden ser pueblos, anexos, caseríos, comunidades con distintas denominaciones, con poblaciones entre 500 a 2.000 habitantes, son centros poblados rurales concentrados, pero donde está la gran dificultad es en aquellos centros poblados dispersos con menos de 500 habitantes. El ámbito urbano, entonces, son localidades de más de 2.000 habitantes, que van desde la mega ciudad, que es nuestra capital,
con sus cinturones periurbanos de asentamientos humanos que están ubicados en zonas de difícil acceso, donde es complicado llevarles agua y alcantarillado, pero ese es nuestro ámbito rural. Lo que también tenemos que tomar en consideración es que en las últimas décadas el proceso de urbanización se ha acelerado, cada vez hay menos gente en el ámbito rural, el 79.5% de nuestra población vive en ciudades, con sus dificultades, con sus carencias, pero tenemos 20.5% de compatriotas que viven en el ámbito rural. Dentro de las funciones y responsabilidades que tenemos en el sector saneamiento, podemos distinguir a nuestro Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento como el ente rector, el que define las políticas para el desarrollo del sector. Tenemos a la SUNAS, a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, quien es nuestro regulador económico, porque fija las tarifas por el servicio, los servicios de saneamiento, y también es nuestro regulador social, porque al final es la última instancia respecto de cualquier queja de un usuario frente al prestador de servicio. Respecto a la calidad de agua para consumo humano, quien supervisa y fiscaliza es el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental, la DIGESA, y la Autoridad Nacional del Agua supervisa y fiscaliza, otorga las licencias de uso de agua, otorga las autorizaciones de vertimientos y reusos de aguas residuales. En cuanto a la gestión y administración, tenemos al Organismo Técnico de Administración de Servicios de Saneamiento, la OTAS, en el ámbito urbano. No obstante, es quien está implementando la política de integración de prestadores de servicios que incluye, como vamos a ver más adelante, al ámbito rural. La prestación de los servicios está a cargo de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento en el ámbito urbano. La OTAS, en alguna medida, está interviniendo también en la gestión de algunas EPS que en el marco legislativo actual han entrado en un régimen de apoyo transitorio, es decir, hay una dirección, por lo menos estratégica, de parte de OTAS en estas empresas que ingresaron al RAT, el régimen de apoyo transitorio, y por lo tanto intervienen en las decisiones. Este régimen de apoyo transitorio, de acuerdo a ley, puede durar hasta 15 años. Y una empresa puede entrar en este régimen por situaciones de insolvencia financiera o por algunas dificultades de gestión técnica. Existía una empresa que estaba concesionada en manos del sector privado en Tumbes, Aguas de Tumbes, que se ha resuelto el contrato de concesión. Por lo tanto, se le ha encargado también a OTAS la gestión de esta empresa. En aquellas ciudades donde existe este régimen de apoyo transitorio, puede existir la posibilidad de traer un operador de gestión, eso es lo que dice la norma, es decir, involucrar al sector privado, y entiéndase el sector privado en su mayor dimensión, puede ser, por ejemplo, un grupo de colegas que forman una empresa, ingenieros civiles, ingenieros sanitarios, para poder brindar el servicio en una empresa prestadora de servicios de saneamiento a través de contratos de operación. Entonces, esto puede ser aplicable, aún no se ha aplicado esta modalidad, en aquellas EPS que están en este régimen de apoyo transitorio o están en régimen concursal, ¿no? Porque se declararon en insolvencia, como es el caso de EPS Grau en la región Piura. En aquellas localidades del ámbito urbano que no se han integrado a una empresa prestadora de servicios, entonces los servicios los prestan directamente los municipios, y la norma señala que puede ser directamente creando una unidad de gestión municipal o contratando a un operador especializado. Nuevamente insisto, este operador especializado puede ser una pyme en la que se juntan pues ingenieros con administradores y podemos
entrar a operar y dar mantenimiento los servicios de agua y alcantarillado en una pequeña localidad. En el ámbito rural son organizaciones comunales que tienen distintas denominaciones, ¿no? Juntas de administración de servicios de saneamiento, asociaciones de agua y saneamiento, etc. Entonces, ahí son organizaciones comunales. Para formular y ejecutar proyectos, tenemos programas de alcance nacional en el ámbito urbano, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, y para acompañar a Sedapal en su cartera de inversiones se ha creado el Programa de Agua Segura para Lima y Callao, y las propias empresas prestadoras de servicios generan dentro de su flujo de caja recursos para poder también ellos realizar sus inversiones. En el ámbito rural tenemos un programa nacional, el Programa Nacional de Saneamiento Rural, que depende del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el rol subsidiario del Estado, también pueden formular y ejecutar inversiones los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Tenemos otros actores, por supuesto, que acompañan la gestión del sector, como son la cooperación internacional, la academia, el sector privado, ONGs, y por supuesto los colegios profesionales. Nosotros en muchas ocasiones como colegio de ingenieros hemos sido convocados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para formar parte de comisiones técnicas, para apoyar en la actualización de ciertas normas específicas o para atender ciertos problemas emergentes que puedan haber ocurrido en el sector, para dar alguna recomendación de orden técnico. Entonces participamos, como no, en la vida institucional del sector saneamiento. El órgano rector ha definido como estrategia del sector saneamiento para poder dar este acceso universal, que no quede un solo peruano o peruana que no tenga acceso al servicio de agua, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, pero que además se pueda garantizar que estas inversiones, estas miles de millones de soles que se requieren, sean inversiones eficientes. Entonces, la estrategia del sector está soportada en 3 pilares. Un nuevo marco normativo, y para ello el año 2016 tuvo facultades legislativas y se dieron 3 decretos legislativos, la 1280, que es la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, que es la ley que nos regula hoy. Un decreto legislativo, la 1284, que creó el Fondo de Inversión Agua Segura, y un decreto legislativo, el 1285, que generó un régimen de adecuación progresiva para quienes vierten aguas residuales municipales, que vamos a explicar un poco más adelante. Una política nacional. El saneamiento es una política pública, entonces están establecidos los objetivos de esta política pública. El sector saneamiento es de interés nacional, por lo tanto se han fijado esos objetivos estratégicos. Y un plan nacional de saneamiento que, de acuerdo con ley, se tiene que formular por quinquenios. El que tenemos vigente es el Plan Nacional de Saneamiento 2017-2021, y en este momento está en formulación el Plan Nacional de Saneamiento 2021-2025, ¿no? Para el siguiente quinquenio. En ellos están establecidos ejes de políticas coherentes con los objetivos de la Política Nacional de Saneamiento, metas para estos ejes de política y, por supuesto, un dimensionamiento de cuánta inversión se tiene que hacer para lograr esas metas. En el ámbito de la prestación del servicio, por supuesto, esto ha evolucionado desde la década de los 80, en que se crea el Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, del cual muchos colegas hemos formado parte. Entonces existían solo 2 empresas a nivel nacional: Senapa para el ámbito fuera de Lima, que era responsabilidad de SAL en su momento, hoy Sedapal. Luego, en el año 90, se aprueba una ley para municipalizar los servicios de saneamiento.
se toma la decisión de privatizar Sedapal. Como se va a incorporar al sector privado, entonces es necesario crear un regulador que pueda hacer un equilibrio entre los intereses de la empresa, los intereses del Estado y los intereses de los clientes. Entonces, el año 92 se crea la SUNAS. Luego, como sabemos, esa decisión de privatizar Sedapal fue revertida y tenemos ahora un regulador público regulando empresas públicas. Esta ley de municipalización de los servicios dado en julio de 1990 a finales del primer gobierno del presidente García, se implementa el año 94 con la creación de 49 EPS municipales. Entonces, Senapa era una sola empresa que tenía 10 empresas filiales, por ejemplo, en Trujillo, en Arequipa, y donde no tenían un tamaño importante, existían unidades operativas. Entonces, estas 10 empresas filiales y 11 unidades operativas se transformaron con la municipalización en 49 EPS municipales, o sea, se atomizó el mercado. Y esa es la explicación por la cual algunas EPS no logran ser sostenibles, porque no tienen un tamaño mínimo de mercado que las haga viables. El marco regulatorio se ha procurado mejorarse. En el año 2002 se crea nuevamente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El año 2013 se aprueba la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento. Vía decreto legislativo, el año 2015 se modifica la Ley General de Servicios de Saneamiento y la Ley de Modernización para finalmente, el 29 de diciembre del año 2016, aprobar el decreto legislativo 280, que es lo que nos regula actualmente. Entonces, de un esquema de prestación de servicios centralizada a nivel nacional, pasamos a una prestación de servicios municipales. De acuerdo con el marco legal vigente, la prestación de los servicios debe estar a cargo de empresas. Y estas empresas son de accionariado público estatal. La única que tenemos al momento es Sedapal. Empresas de saneamiento públicas de accionariado municipal pueden ser empresas privadas o empresas mixtas. Hoy no tenemos todavía estos prestadores. Y aquellas comunidades pequeñas o el ámbito rural que no forman parte todavía de la empresa pueden gestionar los servicios a través de unidades de gestión municipal, las UGM, o contratar operadores especializados. Y en el ámbito estrictamente rural, comunidades de menos de 2.000 habitantes, tener organizaciones comunales. Entonces, en el país, empresas prestadoras de servicios de saneamiento reguladas por SUNAS son 50, la más grande es Sedapal. Hay empresas, las que están en verde oscuro, que tienen entre 100.000 a más conexiones domiciliares, entre ellas, por ejemplo, la de Arequipa, de Trujillo, de Lambayeque, de Piura. Hay otras que están entre 40.000 y 100.000 conexiones, las de verde claro. Las azulitas son de 15.000 a 40.000 conexiones y las naranjas menos de 15.000 conexiones. Entonces, hay regiones, por ejemplo, aquí en la región Puno, que tienen 5 empresas prestadoras de servicios. En el caso de Lima, además de Sedapal, tenemos 4 EPS municipales. Los municipios que no están integrados en una empresa prestadora de servicio, en una evaluación realizada por el Ministerio del año 2017, registraron 310 prestadores, y de estos 310, la mayor parte están gestionadas directamente por el municipio. Hay algunos municipios que han contratado operadores especializados, otras que están manejadas por organizaciones comunales, aun cuando son localidades de más de 2.000 habitantes, y hay 15 localidades que son manejados por otros prestadores. Puede ser una ONG, una asociación
o una minera que está muy cercana a la localidad, por ejemplo. En el ámbito rural se han inventariado al año 2017 26.885 organizaciones comunales. Sin embargo, hay algunos que son gestionados por el municipio a través de una unidad de gestión municipal o encargadas al área técnica municipal, o de repente la Dirección de Servicios Públicos de la municipalidad las está gestionando. Hay también pequeñas empresas que existen en el ámbito rural, operadores especializados, pero la mayoría son organizaciones comunales, la propia comunidad, organizadas en asamblea, que deciden los destinos de los servicios de agua potable fundamentalmente, porque la disposición sanitaria de excretas de ordinario es una solución familiar individual. ¿Qué es lo que dice la norma? La norma señala que en algún momento de la historia de nuestro país o de las regiones, la prestación de los servicios tiene que estar a cargo por una cuestión de eficiencia económica a cargo de una empresa prestadora de servicios. Entonces, más tarde o más temprano, las empresas pequeñas o las que están en un mayor número dentro de una región van a tener que fusionarse entre empresas. Los municipios que no son parte ahora de una EPS también se tendrán que integrar, incluso las organizaciones comunales del ámbito rural, integrándose a la empresa prestadora de servicios de la provincia, de la región. Incluso podemos tener empresas macrorregionales para lograr economías de escalas. Esto en un concepto de escala eficiente que tiene que ser determinada por la SUNAS. Pero ese es el futuro de acuerdo con el decreto legislativo 280. Integrar prestadores de servicios para lograr su sostenibilidad. La Política Nacional de Saneamiento tiene el siguiente esquema. Debemos lograr una cobertura universal y que esta cobertura sea sostenible, o sea, no es solamente un tema de infraestructura. Tenemos que priorizar a la población de escasos recursos, fortalecer y modernizar a los prestadores de servicios. Esto va a significar también un esfuerzo financiero. Lograr la sostenibilidad financiera de estos prestadores de servicios. Optimizar las soluciones técnicas, ¿no? Porque a veces cometemos el error, y ahí también tenemos que hacer un mea culpa los ingenieros, de pretender trasladar, por ejemplo, los paradigmas de diseño del ámbito urbano hacia el ámbito rural, ¿no? Entonces hay que buscar soluciones técnicas que sean ad hoc a la realidad de cada una de las comunidades en nuestro país. Una articulación sectorial y lograr, como otra estrategia, la valoración de los servicios de saneamiento por parte de la población, ¿no? Población que valora más los servicios de telefonía, valora más el servicio de cable, el servicio de electricidad. Por estos servicios está dispuesto a pagar una suma considerable, un porcentaje importante de sus ingresos, pero no valora en la misma magnitud los servicios de agua potable y alcantarillado que son básicos para la vida. Entonces tenemos que lograr un cambio de actitud de la población respecto de reconocer el valor de los servicios de saneamiento. El Plan Nacional de Saneamiento, que en julio ya fenece, el vigente, el 2017-2021, sobre la base de un diagnóstico que se ha hecho a nivel nacional, que tiene el objetivo principal, el objetivo de la política nacional y sus ejes de política que he mencionado. Entonces está en formulación el Plan Nacional de Saneamiento del siguiente quinquenio. Uno de los decretos legislativos que se aprobó, el 1284, fue el crear el Fondo de Inversión Agua Segura.
Sin embargo, este es un nuevo intento fallido de poder organizar, de poder tecnificar la asignación de los recursos. Cuando se crea en el año 2007 el Fondo de Inversión Social de Saneamiento, el Inversan, hubo mucho entusiasmo porque la idea era poder tener ventanillas para cada segmento del mercado con reglas de juego claras para que la asignación de recursos siga criterios técnicos y no políticos. Entonces, este fondo buscaba eso, ¿no? Un manejo sano en la asignación de los recursos. El Inversan se reglamentó el año 2007 y terminó ahí. Un nuevo intento entonces se hace 10 años después, el año 2016, con el decreto legislativo 284, se reglamenta el Fondo de Inversión Agua Segura, el año 2017, y hasta ahí quedó. Entonces, una de las cosas que tenemos que preocuparnos y preguntarnos es, ¿por qué los gestores de las políticas públicas hacen su mejor esfuerzo de poder tecnificar la asignación de recursos y luego retroceden, ¿no? Entonces, creo, y tengo la ventaja de haber sido funcionario público, que aquí hay una pérdida de interés por la pérdida del control político de los recursos de un sector, ¿no? Entonces, esto colisiona con el manejo sano de los recursos a través de un fondo. Entonces, un segundo intento en lo que va del presente siglo, que termina en un intento fallido. En cuanto a regulación de recurso hídrico, también ha ocurrido cambios. Desde el año 69, que tenemos la Ley General de Aguas, que era una ley que iba a soportar la Ley de Reforma Agraria, en donde hemos pasado de terratenientes a acuatenientes, en donde hoy tienen un peso específico importante las juntas de riego, ¿no? Los acuatenientes. Modificamos, luego de varias décadas, esa Ley General de Aguas con la Ley de Recursos Hídricos, creando además una autoridad única, porque antes teníamos una autoridad bicéfala, ¿no? Agricultura regulaba cantidad y el Ministerio de Salud regulaba calidad. Entonces, hoy tenemos una autoridad única, que es la ANA, la Autoridad Nacional de Saneamiento, la Autoridad Nacional del Agua, perdón, creada, ¿no es cierto?, con la nueva Ley de Recursos Hídricos. Se reglamentó el año 2010 y en este reglamento, dado que la ley señala de que está prohibido el vertimiento de aguas residuales sin autorización de la ANA, y obviamente esta autorización solo puede ser otorgada si existe una planta de tratamiento de aguas residuales, cayendo en cuenta de que no era posible construir plantas de tratamiento de aguas residuales de un día para otro, entonces se hizo un régimen de adecuación de vertimientos y reusos, el PAVER, que para el caso de los municipios daban un plazo de 5 años para 1 año para inscribirse y 4 años para implementar. Entonces, en el año 2016 ya entraban en una situación de incumplir la ley y el año 2016, a través de este decreto legislativo 285, se modifica el artículo 79 de la Ley de Recursos Hídricos, generando una nueva moratoria, una adecuación progresiva de vertimientos del sector saneamiento, dando un plazo de hasta 9 años. Quiere decir entonces de que hemos desfasado el cumplimiento de la ley hasta un máximo de 9 años. Esto culminaría el año 2026, en donde entenderíamos, deberíamos tener 100% de tratamiento de aguas residuales en nuestro país, ¿no? Por supuesto que estos plazos tienen que ver con el tamaño de las empresas. Sedapal, que es la más grande, tiene 5 años para poder implementar, y si la entrada en vigencia del reglamento fue en julio del año 2017, entonces Sedapal debería responder por el 100% de tratamiento de aguas residuales el año
2022. Y hago votos para que así sea. Las empresas grandes tienen 2 añitos más y el ámbito rural los 9 años establecidos en la norma. Entonces, de acuerdo con ello, en lo que queda de esta década, deberíamos tener 100% de tratamiento de aguas residuales en el país. Y veamos si eso es posible. El Plan Nacional de Saneamiento sobre el diagnóstico de brechas y estableciendo una línea de base del año 2016, se comprometió a que en el ámbito urbano tendríamos 100% de cobertura de abastecimiento de agua, en el rural 84.6%, la cobertura de alcantarillado 100% en el ámbito urbano, 70% en el ámbito rural, 100% de tratamiento de aguas residuales en el ámbito urbano, en el ámbito rural 40%, ¿no? Y estableció líneas estratégicas para el cierre de brechas, no solamente con obra pública, ya sea con transferencia de tesoro o con apoyo a la cooperación internacional, ya sea reembolsable a través de préstamos, endeudamiento, o no reembolsable a través de donaciones, obras por impuestos y asociaciones públicos-privadas. Esto es lo que proponía el Plan Nacional de Saneamiento para que cuando cumplamos el 28 de julio el bicentenario, tendríamos que tener 100% de cobertura en el ámbito urbano, ¿no? Y desfasar hasta el año 2030, coherente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, 100% de cobertura en el ámbito rural. ¿Qué es lo que ha pasado en esta década? Entonces, es cierto que la cobertura de servicio de agua a través de red pública se ha incrementado de 75.8 a 90.3. Entonces, tomando en consideración el crecimiento de nuestra población, tanto en el ámbito urbano como en el rural, aún hay 3 millones, poco más de 3 millones de compatriotas que no tienen acceso al agua a través de una red pública, ¿no? La mitad en el ámbito urbano, la otra mitad en el ámbito rural. Sin embargo, no necesariamente el agua al cual acceden nuestros compatriotas puede ser llamada agua segura, ¿no? Si usamos solamente un indicador de que el cloro residual sea mayor a 0.5 miligramos por litro para llamarla agua segura, entonces resulta que a nivel nacional solo el 42% de los hogares en el país se cumple ese requisito de tener un cloro residual mayor a 0.5. Y la cosa obviamente es dramática en el ámbito rural, donde ENAPRES registra 3.8%. Asociado a este problema de una falta de garantía de la calidad del agua desde el punto de vista de cloro residual, que está asociado a la calidad microbiológica o al riesgo de contaminación posterior a la salida de la planta de potabilización, tenemos problemas territoriales de calidad de agua en forma natural con metales pesados, arsénico en el sur del país, Arequipa, Moquegua, Tacna, cuyas fuentes por la naturaleza volcánica de los suelos, en forma natural los ríos tienen alta concentración de arsénico boro, ríos de la Amazonía que tienen, y de los Andes también, altas concentraciones de aluminio. Con el problema de contaminación en las cuencas y el cambio climático, cada vez son más frecuentes problemas de organismos de vida libre, algas, protozoarios, en el agua de consumo humano. La norma señala que debemos tener 0 organismos de vida libre en el agua de consumo, pero hay muchas localidades que no cumplen con esta norma. Y por problema de contaminación, en el acuífero, por ejemplo, tenemos ya problemas de nitratos, sulfatos, algunos acuíferos que tienen hierro, manganeso y algunos ríos de la selva, sobre todo, que tienen que ver con problemas de la minería ilegal
concentraciones importantes de mercurio. Entonces, este también es un problema que tenemos que considerar en la agenda de nuestro sector, de cómo resolvemos los problemas de calidad de agua de consumo. Ya tenemos episodios de problemas de arsénico, por ejemplo en Lambayeque, problemas de arsénico en Tacna, en Puno, donde se ha tenido que declarar en emergencia esa localidad para poder resolver rápidamente este problema. La continuidad. Para que un sistema de agua potable sea seguro, el agua tiene que llegar a las viviendas las 24 horas del día, porque cuando hay horas en que la tubería no tiene agua, entonces se generan subpresiones y puede ingresar cualquier contaminación externa a la tubería. Entonces es importante, como un indicador de calidad de servicio, que logremos 24 horas al día, los 365 días del año. Y todavía estamos lejos de poder lograr ese objetivo, ¿no? Estos son valores promedio, quiere decir de que hay comunidades que están por debajo de los 18 horas, que podríamos decir promedio en el ámbito nacional. En lo que hace al alcantarillado y disposición sanitaria discretas, hemos también incrementado de 64% a 77.6%. No ha sido tan espectacular como en el caso del agua. Y tenemos poco más de 7 millones de personas que no tienen acceso a un sistema digno de disposición final de aguas residuales o discretas. La mayoría de ellos están en el ámbito rural, donde hay 4.7 millones de peruanos y peruanas que no tienen un sistema digno de disposición sanitaria discreta, es decir, practica el fecalismo al aire libre, ¿no? Con los problemas de salud pública que esto significa. En cuanto hace tratamiento de aguas residuales, hemos dado un salto importante a partir del año 2012. Tenemos registrado un 78% de tratamiento de aguas residuales en el ámbito de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Quien ha ayudado a subir el promedio es Sedapal, con la puesta en marcha de la Petar Tahuada, la Petar La Chira. Entonces, es Sedapal quien sube el promedio, ¿no? Como pueden ver en esta gráfica. Sedapal reporta más del 90% de volumen que pasa por una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Cuanto más pequeña es la empresa, más pequeña la comunidad, el porcentaje de tratamiento de aguas residuales es dramáticamente más bajo. Sin embargo, tengo que alertar de que este indicador que anualmente está registrando la SUNAS no significa que los efluentes de la planta de tratamiento estén cumpliendo con los instrumentos de gestión ambiental. Entiéndase como instrumento de gestión ambiental a los límites máximos permisibles y a los estándares de calidad ambiental para agua del cuerpo receptor. Entonces, no es una garantía de que este tratamiento sea efectivo. Entonces, pasa por una planta de tratamiento, pero esa planta de tratamiento, como ocurre en algunas ciudades en el país, son solo una caja de paso, ¿no? Porque están colmatadas, los periodos de retención hidráulica son pequeñísimos, entonces no se logra una calidad del efluente adecuada en muchos de los casos, tal como ha revelado la evaluación que ha realizado la SUNAS. Entonces, hay que tomar con pinzas este indicador. Es un indicador, como yo le llamo, de cumplimiento, ¿no? Cumplo y miento. Y lo que duele mucho es que hay muchas ciudades en el país, una de ellas mi tierra, Huancayo, en donde el tratamiento es cero. No existe planta de tratamiento de aguas residuales. En Huancayo, mal contados, hay más de 20 puntos de descarga de agua residual hacia el río Mantaro sin tratar. Y desde el año 2014, fecha en que se presentó una propuesta de iniciativa privada cofinanciada, aún no tenemos luz verde para poder iniciar la construcción de la planta de tratamiento de agua residual en la ciudad.
Sullana, su planta está en construcción luego de muchos años de maduración del proyecto. Huaraz tiene también un proceso de iniciativa privada cofinanciada que está un poco lenta. Huaral, una planta de tratamiento de construcción. Y así hay muchas ciudades en el país que tienen cero tratamiento de aguas residuales. Entonces, ¿cómo no va a existir problemas de contaminación en estas ciudades, en estas cuencas? En el ámbito ya de pequeñas ciudades que no están dentro de una empresa prestadora de servicios, con un diagnóstico realizado entre los años 2018 y 2019, están las coberturas de agua potable, las coberturas de alcantarillado y disposición sanitaria discretas. Fíjense, hay 265 pequeñas ciudades con sistema de alcantarillado sanitario evaluadas, de las cuales 147 tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. De estas 147, un 39% tienen un funcionamiento normal, un 47% están más o menos, y 14% ya colapsaron. Es decir, se han transformado en una caja de paso. Hay obviamente problemas estructurales para que esto ocurra, ¿no? Falta de operación, falta de mantenimiento oportuno, o que ya son plantas antiguas que superaron su vida útil. Entonces hay una serie de problemas estructurales que tenemos que resolver. La situación de la continuidad en el servicio de agua es más deteriorada que en las grandes ciudades, ¿no? Promedio 5.5 horas de continuidad en la costa, en la sierra un poco más, 11 horas, en la selva 8 horas. Entonces estamos lejos de alcanzar esa meta de 24 horas de servicio. Y además se registra un 55% de sistemas de pequeñas ciudades que tienen o no cloran, o la cloración es insuficiente porque no están cumpliendo con la norma del Ministerio de Salud de tener un cloro residual igual o mayor que 0.5 miligramos por litro. En el ámbito rural tenemos diversos sistemas de abastecimiento de agua. En la sierra, en nuestros Andes, el sistema predominante son sistemas a gravedad sin tratamiento, se capta de un manantial, se desinfecta y va para la población. La influencia de este tipo de sistemas es menor en la costa y dramáticamente más bajo que en la selva, ¿no? En la selva tenemos, por las condiciones de contexto, tiene que haber bombeo, tiene que haber tratamiento, y eso lo hace más complicado, ¿no?, de atender. Y nuevamente, un serio problema respecto a la calidad del agua. Hay 25.131 sistemas de agua potable administrados por organizaciones comunales, de los cuales solo el 38.5% registraron en este diagnóstico, el cuestionario rural 2018, que sí contaban con un sistema de cloración, pero de este 38.5%, 31% sí cloraran efectivamente y un 7% del total que no cloran a pesar de tener un sistema de cloración. ¿Qué falló ahí? Hay un problema de logística para la adquisición del cloro, no hay interés de las autoridades, o hay falta de capacidad de las organizaciones comunales para comprar el cloro, no reciben asistencia técnica de parte de los municipios, como señala la ley. Hay una serie de problemas que tenemos que revisar y resolver en el ámbito rural. Bien, cuando muestro este gráfico, yo señalo que no es un problema de dinero, ¿no? Porque hemos invertido mucho dinero en el sector. Han sido en la década más de 58.000 millones de soles los que se han invertido en el sector, de acuerdo con la información del CIAF del Ministerio de Economía y Finanzas. Y también debemos reconocer de que se ha puesto en práctica, sobre todo en los últimos años, el criterio de priorizar más al ámbito rural para reducir las inequidades que al ámbito urbano. Entonces, en el año 2017, por ejemplo, casi que llegamos a 4.500 millones de soles asignados para el ámbito rural respecto de los 2.200 para el ámbito urbano. Entonces hemos sido
coherentes con la política, coherente con las prioridades del sector saneamiento, ¿no? Esto por toda fuente de financiamiento, esto incluye al gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales. ¿Cómo ha impactado estas inversiones? Pues fíjense lo invertido y el crecimiento en cobertura de agua potable y en cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria discretas. Claro, no hay un salto espectacular, ¿no? No hay un cambio a pesar de la cantidad de millones que hemos invertido, porque detrás de un proyecto de inversión de agua y saneamiento no solamente está el cierre de brechas, sino la mejora de la infraestructura de los que ya tienen el servicio, ¿no? Porque está obsoleta, porque está antigua, las tuberías eran de asbesto cemento y había que cambiarlas, los reservorios tenían más de 50 años, etc. Entonces, un proyecto de inversión en este sector de ordinario combina el cierre de brechas con la mejora del servicio existente. En el ámbito urbano, lo invertido y el incremento, incluso en el último año vemos una caída en cuanto a agua potable. Sí ha habido un aporte importante en el crecimiento en la cobertura de alcantarillado en el ámbito urbano. Y en el ámbito rural, el mayor impacto lo hemos tenido en incrementar el acceso al agua. No tanto así en cuanto hace a la disposición sanitaria discreta. Eso, de acuerdo con las cifras de lo invertido, de acuerdo con registros en el SEAF, y lo reportado como coberturas con base a información de ENAPRES. Entonces, en términos relativos, en la década hemos dado un salto de 14.5% de incremento de cobertura a nivel nacional, 4.7% en el ámbito urbano. El rural ha sido espectacular, 40.7% de incremento. En agua potable, en alcantarillado, la cosa ha sido más moderada, 13.6% a nivel nacional, 10.3% en el ámbito urbano, 13.6% en el ámbito rural. Eso en términos relativos. En términos absolutos, en el Perú hemos sido capaces de poder darle servicio a 6.7 millones de peruanos que se han integrado a la red pública y un poco más de 6 millones a las redes de alcantarillado. Obviamente el impacto ha sido mayor en el ámbito urbano. En el ámbito rural no hemos sido muy eficaces en cuanto a incrementar la disposición sanitaria discreta. Entonces, incorporando esta cantidad de compatriotas al sistema, todavía nos quedan estos 3 millones de peruanos y peruanas sin acceso al agua, 7.300.000 en alcantarillado y disposición sanitaria discretas, en donde el mayor reto está en los 4.7 millones de personas para el ámbito rural, a los cuales hay que agregar, porque esto es un corte al año 2020, hay que agregarle ciertamente el incremento poblacional de los próximos años. Eso es lo que hemos logrado en esta década. ¿Cuál ha sido el impacto en la salud? Cuando uno formula un proyecto de agua y saneamiento, lo clásico es el objetivo central, ¿no? En el diagrama en el árbol de problemas y soluciones, entonces decimos, el objetivo central es reducir las enfermedades diarreicas y parasitosis. Ok, veamos si esto ha sido cierto. Entonces, hemos incrementado la cobertura de agua potable, la cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria en el ámbito nacional, y las diarreas, la incidencia de diarreas, las enfermedades diarreicas agudas, se ha mantenido más o menos constante, alrededor de 35%, 37% el año 2019. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que sí hemos dado acceso, pero ya hemos visto algunos indicadores. No todos los sistemas están
logrando mantener un cloro residual de 0.5 miligramos por litro. Por lo tanto, no tienen ese seguro de poder controlar cualquier contaminación microbiológica posterior a la salida de la planta o posterior a la salida del pozo o manantial. Entonces, claro, esto tiene una influencia en las diarreas, además de las prácticas higiénicas. Digo prácticas higiénicas porque miren lo que ha pasado el año 2020. Bajó de 37 a 17.5%. ¿Qué ha pasado acá? Confinamiento, lavado de manos frecuente, que son las prácticas que hemos tenido que adquirir frente a la pandemia del COVID. Entonces, si hay algo que tenemos que reconocer como beneficio en la pandemia es desarrollar un hábito de desinfección de manos que ha tenido que ver en una reducción importante en los casos de diarrea, de enfermedades diarreicas agudas a nivel nacional. Y esperemos que estas prácticas se transformen en unas prácticas permanentes, ¿no? Ese sería lo que debemos de esperar. Por supuesto que en el mapa hay diferencias de algunas provincias. Las que están en rojo son los de mayor incidencia en enfermedades diarreicas. Y fíjense, la Amazonía es donde tenemos todavía una deuda social importante de poder mejorar los servicios de agua y disposición sanitaria discretas. Obviamente que en términos absolutos, con mayor cantidad de gente, donde hay mayor caso de enfermedades diarreicas es en Lima, ¿no? Si comparamos con las incidencias, donde hubo mayor incidencia fue en Moquegua, Ucayali, Arequipa, pero en términos absolutos fue en Lima, Arequipa, Piura. Entonces hay que tener siempre la mirada a los temas relativos y a los temas absolutos para poder definir la estrategia. Respecto a la parasitosis es sumamente importante porque cuando uno se parasita, entonces reduce la absorción de nutrientes. Entonces estamos apostando por combatir la desnutrición. De nada sirve que le demos nutrientes a los niños si los van a perder por una parasitosis. Y sabemos además de que cuando un niño tiene una mala absorción de nutrientes, disminuye su capacidad cognitiva, los estamos condenando a no tener posibilidad de desarrollo futuros, ¿no? Y que puede generar incluso daños irreversibles en su estado de salud, ¿no? Tengan helmintos al interior, en nuestra Amazonía incluso están multiparasitados, ¿no? Sin embargo, tenemos que afirmar de que este incremento en la cobertura de servicios de agua y saneamiento sí ha tenido un impacto positivo en la reducción de parasitosis, ¿no? Esta es una evaluación hecha el año 2017. Desafortunadamente no hay mucha información epidemiológica que pueda permitirnos ver los indicadores de impacto, pero en este estudio se señala que la tasa de parasitosis ha ido disminuyendo año a año a una velocidad entre 8 y 11.3% año a año, dependiendo si es parasitosis en general o por parasitosis provocada por helmintos. Sin embargo, en estos mapas coloreados podemos ver que hay zonas donde está la Amazonía, fundamentalmente, donde la parasitosis todavía es muy alta, ¿no? Con ellos, con estos compatriotas de la Amazonía, tenemos todavía una deuda que resolver en los próximos años. Entonces, lo que señalamos es que como un reto de cara al siguiente quinquenio, es eliminar las desigualdades en el acceso a agua y saneamiento, ¿no? Entendido como saneamiento del alcantarillado y disposición sanitaria discretas. Y aquí el mapa, ¿no? O sea, cualquier planificador tendría que saber de que si tenemos una región como la región Loreto con menos de 60% de cobertura de agua, es lógico que tenemos que priorizarlo, ¿no? Entonces, en este mapa coloreado podemos ver cobertura menos de 60 Loreto, entre 70 y 8%, los de naranja, entre 80 y 100% los de amarillo.
entre 90 y 95% los azul. Ancash, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna tienen más del 95% de cobertura como cobertura departamental. Y llama la atención porque en estos sitios hay desarrollos importantes de minería. No ha sido así el caso de Cajamarca, ¿no? En cambio, en cobertura de alcantarillado, el mapa es más complicado, hay más áreas en rojo, con menos de 50% de cobertura, entre 50 y 70%, los naranjas, los amarillos entre 70 y 80%, y hay solo dos regiones, Lima y Tacna, que tienen más de 90% de cobertura de alcantarillado y disposición sanitaria discretas. Entonces, de cara a planificar el siguiente quinquenio, esta es una señal de cómo tenemos que priorizar las inversiones para reducir estas inequidades. En términos relativos, por supuesto que esto hay que cruzarlo con los términos absolutos, ¿no? ¿Qué cantidad de gente es la que tenemos en cada región sin acceso al agua y al alcantarillado o disposición sanitaria discretas? Entonces, con esta fotografía de lo que ha pasado en la última década, la pregunta es, ¿y qué tenemos que hacer para reducir las brechas en este quinquenio que va a empezar a partir del 28 de julio de este año? Una de las reflexiones es, tenemos que ser más rápidos, tenemos que incrementar la productividad y además, en el marco de las dificultades económicas que vamos a vivir respecto del impacto que ha tenido la pandemia o tiene la pandemia, tenemos que hacer más con menos y más rápido. Entonces acá tenemos que agudizar el ingenio de ver cómo somos más productivos. Ya lo he señalado, tenemos que reducir las inequidades en la atención. Entonces tenemos que revisar nuestros criterios de priorización y asignación de recursos. Desarrollo tecnológico. Tenemos que aplicar la innovación tecnológica, incorporar la transformación digital en el sector, es decir, cómo seguimos manipulando el agua con valvuleros que tienen que estar memorizando el número de vueltas para poder desviar flujos o mantener presiones en determinadas zonas, cuando eso ya se puede hacer con tecnología digital, ¿no? Entonces tenemos que hacer una revisión de lo que estamos haciendo a la hora de diseñar los sistemas de abastecimiento de agua. Y por supuesto tenemos que actualizar las normas, ¿no?, con estos nuevos conceptos tecnológicos. Y aquí, por supuesto que el Colegio de Ingenieros juega un rol muy importante. Así está participando, por ejemplo, en los comités de actualización de normas. Tenemos que optimizar nuestro plan financiero. Nos faltan, para poder cerrar brechas al corte del año 2020, como 3 millones de personas, pero hemos sido capaces de incorporar más de 6 en una década. Entonces, por supuesto que podemos hacerlo en un quinquenio y garantizar el servicio de agua a estos 3 millones de peruanos que todavía no los tienen. Mayor reto habrá en la parte de alcantarillado y disposición sanitaria discreta, ¿no? Entonces, tenemos que priorizar en el programa multianual de inversiones, tanto el nivel nacional, regional y local, cómo asignamos mayores recursos para el sector saneamiento, ¿no? Por supuesto que también tenemos que acompañar esto con las estrategias de asociaciones público-privadas y obra por impuestos. El poder desarrollar un presupuesto de la República es un procedimiento intrincado, tiene que ver con procedimientos, tiempos, etc. Y entonces tenemos que hacer también procedimientos más ágiles, de acuerdo con el INVIERTP y los criterios de planificación del presupuesto. Tenemos que alinear los planes estratégicos institucionales para poder formular el programa multianual de inversiones, para poder decantar en un plan operativo institucional, la programación multianual y formulación presupuestaria, el proyecto de ley para el presupuesto que finalmente ingresa para su aprobación al Congreso, ¿no? Y que, como sabemos, a veces en el Congreso lo que
entra es un caballo y sale una jirafa, ¿no? Entonces hay cambios que además de la propuesta del MEF ocurren al interior, aun cuando en el Congreso no tienen capacidad de gasto, pero hay estas distorsiones que ocurren en la dinámica de la aprobación de una ley de presupuesto, ¿no? En la programación multianual de inversiones se conjuga a partir de un diagnóstico de brechas. Entonces hay que hacer buenos diagnósticos, establecer los criterios de priorización. En nuestro caso, en el sector, quien define los criterios aprobados por el Gobierno Nacional son del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y son de aplicación obligatoria tanto para el Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, ¿no? Entonces, los criterios son establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en su rol rector. Con ellos, entonces, hacemos una cartera de inversiones y esto incluye proyectos de inversión y aquellas inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación, reposición, como son ahora los llamados IOARR. Tenemos que tomar en consideración que en la línea de tiempo de un proyecto de inversión son varios pasos que ocurren desde la idea, que debe ser definida con base en brechas, para su inclusión dentro del programa multianual de inversiones, aplicando los criterios de priorización establecidos por el órgano rector. Algunos de ellos los vamos a llevar a estudio de preinversión, donde tendremos que demostrar la viabilidad, pasar a la fase de inversión con el expediente técnico, lograr el presupuesto, lograr la inclusión del presupuesto de la unidad ejecutora, para finalmente ejecutarla y ponerla en marcha. Entonces son todos los pasos que tenemos que seguir. El reto es cómo hacemos más eficiente cada uno de estos procesos en términos de tiempo, en términos de calidad del proyecto. Solamente para poner un ejemplo de la procesión que significa el poder aterrizar un proyecto de inversión pública, ¿no? Aquí tenemos el caso de la obra emblemática de Sedapal, que en el formato 08 de registro de fase de ejecución representa una inversión total con intangibles, supervisión, formulación, etcétera, de 1.670 millones de soles. Es la obra más grande de la DEC. Entonces, bueno, no he tenido información de cuándo surgió el proyecto como idea, pero se registró el proyecto de inversión en el desaparecido SNIP el 9 de junio del año 2011. Fue declarado viable el 17 de diciembre del 2015, o sea, 4 años después. Pasó a expediente técnico por etapas, ¿no? La etapa 1, la línea de conducción del reservorio OVNI, la línea Ford. Fue aprobado el expediente el 12 de octubre del 2018 y el esquema Villa María y Nueva Esperanza el año 2019. No hay información en este formato sobre la etapa 2 denominada esquema Pamplona. Cuando se inició efectivamente la fase de inversión, el registro fue en diciembre del año 2017. Se firmó el primer contrato de supervisión de estudio y obra en agosto del 2019. El contrato de la primera obra el 29 de junio del año pasado. Y el año pasado se convocó a través de UNOPS la gran obra, ¿no? Que será de 1.200, 1.300 millones de soles, el 26 de febrero del año pasado. ¿Cuándo se otorgará la buena pro? ¿Cuándo se iniciará obras? Es todavía un tema incierto, ¿no? Ojalá tengamos buenas noticias en los próximos días. Pero fíjense, estamos en 2021. ¿Cuándo se inició el registro de este proyecto de inversión? El año 2011. Entonces, esta obra, la más grande de la, voy a parafrasear, la obra más grande de la historia de la República, del país, en cierre de brechas, tiene un tiempo de maduración de más de 10 años. Entonces, el reto es, ¿cómo hacemos para poder ser más eficientes en estos
¿Cuáles son los cuellos de botella? ¿Cómo controlamos estos cuellos de botella? Sabemos que hay problemas de saneamiento físico legal, etcétera, pero CIRA, pero ¿cómo resolvemos estos problemas? Que son ciertamente un trabajo que tiene que resolver el Estado. Innovación tecnológica, por supuesto que sí. En el PMI, en el Programa Multianual de Inversiones, también aparece este proyecto, creación del Servicio de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas de la Comunidad Nativa Nuevo Lima, del distrito de Urarinas, provincia de Loreto, ¿no? Entonces, aquí cerca de Trompeteros, alejado, con difícil acceso, ¿no? Entonces, el proyecto de inversión tiene como beneficiarios esta comunidad nativa de 30 personas. Estos son el número total de beneficiarios. Y el monto total de la inversión, que incluye los intangibles, etcétera, 460 millones. ¿Cuánto significa la inversión per cápita? A precio de mercado, 15.388 soles por persona. Entonces, aquí nuevamente, ¿cómo hacemos para ser más eficientes en términos de uso de los recursos? ¿Qué innovaciones tecnológicas? Sabemos que hay dificultades para llevar materiales de construcción a la Amazonía. Entonces, los ingenieros tenemos la responsabilidad de desarrollar tecnología ad hoc, porque con 15.000 soles, hacer estos sistemas de captación de agua de lluvia y una unidad básica sanitaria en zonas inundables, bueno, tenemos que agudizar el ingenio para desarrollar tecnologías que sean más costo efectivas. Entonces, ahí también tenemos un reto importante para cerrar las brechas. En el PMI 2021-2024 del Ministerio, el Ministerio tiene una cartera de proyectos de 40.000 millones de soles, de los cuales 36.000 son de proyecto de saneamiento, representa el 91% del costo actualizado de la cartera 2021-2024, es decir, hay recursos programados. Por supuesto que esto no necesariamente, esta es una buena intención. Al final del día, quien define el techo presupuestal es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y como siempre, el Ministerio de Economía y Finanzas asigna estos techos presupuestales con base a la capacidad de ejecución del año anterior, ¿no? Entonces, más o menos, esta es la programación de techos que el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido. Bueno, pero si queremos ser exitosos en cerrar brecha al 100% en el siguiente quinquenio, por lo menos en el ámbito urbano, y un salto importante en el ámbito rural, tenemos que garantizarle al sector los recursos. De estos 36.567 millones, un 71% está concentrado en 100 proyectos. Es decir, tenemos que ser exitosos por lo menos en estos 100 proyectos, ¿no? Que son los que más monto de inversión representa, de los cuales 20 proyectos son proyectos de SEAPAL, tenemos proyectos de planta de tratamiento de aguas residuales, 21 proyectos por 6.000 millones de soles, programas en el ámbito rural, 1.346, proyectos de inversión asociados a proyectos de PETAR, 6.600, proyectos integrales, 4.600, proyectos que incrementan la capacidad de producción de agua, incluso aquí hay 3 desaladoras, 1.577 millones de soles, programa de fortalecimiento, de modernización, 549, y hay 4 proyectos de drenaje pluvial que hacen también sostenible desde el punto de vista técnico los sistemas de alcantarillado sanitario, ¿no? En ciudades donde la pluviometría es importante. Entonces hacemos votos pues para que este programa de inversiones se ejecute en el siguiente quinquenio y donde podamos hacer procesos ágiles. Si nosotros revisamos esta cartera de 100 proyectos, bueno, sí, efectivamente coincide con los departamentos, las 10 regiones donde hay mayor brecha de cobertura en agua potable y mayor brecha en saneamiento. Los que están sombreados con celeste son departamentos o regiones que están fuera de estos 10 que tienen la menor cobertura de servicios, pero sí son los que en términos absolutos, por el tamaño de la población,
también son importantes para cerrar brechas. De estos 10 departamentos que tienen mayor brecha en agua potable y en saneamiento, hay 6 en donde coinciden. Están en la lista del top 10, tanto en agua como en saneamiento. Entonces son Loreto, Ucayali, Puno, Huánuco, Amazonas y Madre de Dios. Entonces, si nosotros revisamos a través del aplicativo de InvierteP, cuál es el PMI de estas regiones en el año 2021-2024, y encontramos Loreto tiene 850 proyectos de inversión para el sector saneamiento por un total de 12,000, pero de estos 12,000 millones, de total de su cartera, 2,200 son en agua y saneamiento, ¿no? Esto representa un peso relativo de 18.55%, pero esto incluye un proyecto de drenaje pluvial para la ciudad de Iquitos por más de 2,000 millones de soles. Si quitamos este proyecto, entonces el peso relativo de saneamiento tendría 1.53. Ucayali, 2% de su programación multianual al sector saneamiento. Puno, 0%. Es decir, al gobierno regional de Puno no le interesa el sector saneamiento. No ha puesto un solo proyecto en la programación multianual y está dentro de los 6 departamentos con mayor brecha de cobertura de saneamiento. Entonces, no hay consistencia con la política nacional de saneamiento. Huánuco, Amazonas, Madre de Dios han sido más coherentes, han asignado, sobre todo Amazonas, que tiene 58 proyectos de saneamiento programados para los próximos 4 años. Entonces hay mayor coherencia con la política nacional, ¿no? Están mejor alineados y de estos en el ámbito rural es el mayor número de proyectos, ¿no? Con mayor inversión. Entonces también hacen consistencia con eliminar las inequidades en la asignación de recursos. Finalmente, y esto puede ser materia de otra conferencia, pero no basta con la infraestructura, ¿no? Tenemos que lograr que esta inversión, que cada sol que invertimos, que salen por supuesto de nuestros recursos, de nuestros impuestos, sean sostenibles en el tiempo, que puedan brindar el servicio los 365 días del año, los 86.400 segundos del día, ¿no? Y que den el beneficio real de estas inversiones. Y el beneficio real de estas inversiones solamente podrá ser demostrada cuando mejoremos la calidad de vida de la población. Entonces, para la sostenibilidad hay 2 grandes temas trascendentes que tienen que ser abordados, que es cómo, consistente con la Política Nacional de Saneamiento, logramos una mayor eficiencia de los prestadores de servicios, de cómo tenemos tarifas justas. Nuestras tarifas son de las más bajas de América Latina, entonces tenemos que hacer un esfuerzo de sincerar las tarifas y de sincerar la política de subsidio cruzado en nuestro país. Y desde el punto de vista de sostenibilidad social, lograr pues que la gente valore estos servicios, ¿no? Entonces, en la parte de sostenibilidad financiera tenemos que hacer un fortalecimiento de capacidades de los prestadores de servicios, y en la parte social, un plan permanente de comunicaciones, educación sanitaria, hasta lograr convencer a nuestros compatriotas que la vida vale más y que el agua y el saneamiento garantizan una calidad de vida adecuada, garantizan tu salud, ¿no? Ese mensaje tiene que estar en todas las personas, en todos nuestros compatriotas. Ojalá en el menor plazo posible. Entonces, sobre esto podemos tener 1 o 2 conferencias, entonces con mucho gusto podemos discutir estos temas de cómo logramos la sostenibilidad de las inversiones en los próximos años. De mi parte, esto es cuanto quería compartir con ustedes y estaré atento a sus preguntas. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Guillermo. Interesante tu conferencia. Hay muchos buenos comentarios a través de las redes sociales del capítulo. Hay mucha molestia también. Por ejemplo, la colega Gwen Vivar manifiesta que efectivamente hay retos
pero lamentablemente hay muchos ineptos y se refiere la colega al Ministerio de Vivienda, ¿no? Aunque habría pues que no generalizar porque el Ministerio de Vivienda tiene muchas unidades ejecutoras y efectivamente algunas funcionan mal, ¿no? Pésimo. Hay otras que funcionan sí muy bien. En todo caso, queda el reto al ministro de Vivienda, pues uniformizar, replantear en el poco tiempo que le queda para optimizar la labor de sus funcionarios. Muy bien, Guillermo. Entonces, bueno, efectivamente hay mucho por hacer. No se ha cumplido las metas del Plan Nacional de Saneamiento, que se entendía que en el año del bicentenario debería haber ya una cobertura del 100%, ¿no? En el ámbito urbano, tanto en agua potable como alcantarillado. Y una de las razones, pues, que tú habías explicado en otra reunión que tuvimos, por qué no se están cumpliendo estas brechas, hay muchas razones, ¿no? Pero una razón que preocupa es, y quisiéramos que amplíes tú, en una oportunidad dijiste, actualmente tenemos el virus del SARS-CoV-2, ¿cierto? Pero también tenemos un virus mucho más peligroso, que es el virus CGR. A ver si podrías explicar eso, Guillermo. Sí, bueno, yo creo que todo país tiene que tener un sistema de control, ¿no? Pero cuando tenemos un sistema de control donde lo que predomina es el procedimiento antes que los resultados, entonces empezamos a ralentizar estos procedimientos de ejecución de inversiones. Los funcionarios se mueren de miedo de firmar documentos porque ya hay pues antecedentes de que son pues satanizados como delincuentes, ¿no es cierto?, que quieren favorecer. Entonces, hay miedo de poder suscribir un documento. Entonces, los procedimientos se van ralentizando y cada vez que el sistema de control hace una auditoría, entonces va formulando nuevos hallazgos, nuevas recomendaciones, y entonces el sistema de control va creciendo, ¿no? Va transformándose en nuevas cepas, cada vez más virulentas, ¿no? Entonces, eso creo que como país tenemos que hacer una reflexión de si no ya pasamos a una reforma que más bien controle los resultados, ¿no? Los resultados más que los procedimientos. Que porque no cumpliste con tal norma, con tal criterio, ¿por qué aprobaste tú un proyecto si no cumplió con los temas de referencia? La respuesta es, sí, pero los temas de referencia desafortunadamente fueron mal formulados. Qué pena, señor. Tú has cometido una infracción, ¿no? Y esto no puede seguir así, ¿no? Entonces, ¿quién va en su sano juicio a aceptar un cargo público, ¿no? Esto es realmente preocupante, ¿no? Entonces, los mejores cuadros van a tener que atender la demanda del sector privado, pues, ¿no? Entonces, hay que equilibrar esto. Yo creo en las capacidades de nuestros colegas en el sector público, pero también están atados de manos, ¿no? Le ponemos un cepo, les ponemos grilletes, ¿no? Eso tiene que cambiar. Efectivamente, Guillermo, este virus de la CGR, la Contraloría General de la República, pues se ha convertido pues en dañino, sumamente dañino, puesto que uno conversa pues con los funcionarios públicos que, digamos, tratan de hacer bien su labor, pero siempre están pensando, pero ¿qué me dirá la Contraloría? ¿Qué me dirá la Contraloría? ¿No? Entonces, hemos llegado a esos extremos en la que se quita productividad, se le quita libertad de acción por asuntos irrelevantes, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido ya muchos, hasta proyectos de ley en el capítulo de Ingeniería Civil para morigerar esta labor de los auditores de la Contraloría, incluso pidiéndole especialidades, ¿no? Porque un inexperto resulta que viene a auditar a un experto y lo lleva pues a juicios que muchos años tiene que pasar defendiéndose y como tú dices, pues aleja a los mejores funcionarios de nuestro aparato del Estado. Muy bien, ese es un trabajo en todo caso para el nuevo gobernante, ¿no? Reestructurar la Contraloría General de la República.
que concuerdo contigo, muy bien dicho, es un virus, el virus de la CGR. Muy bien. Otro tema importante es las brechas, ¿no? Bueno, 3 millones de peruanos no tienen agua potable, pero esta cifra en realidad también resulta un tanto irreal, puesto que no es que solamente 3 millones, ¿no? Porque teóricamente 30 millones sí tienen agua, ¿no? Pero no tienen agua las 24 horas del día, ¿no? Lo que tú decías, es Claro. importante también ese reto. Entonces, un indicador para cerrar brechas es que debemos procurar, pues, que todas las localidades tengan agua las 24 horas del día. Yo he visitado, al igual que tú seguramente, en el interior del país hay localidades que tienen agua pues 2 horas al día, 4 horas al día, 8 horas al día, ¿no? Y no puede ser. Tienen la infraestructura, pero no tienen el servicio las 24 horas. Otro punto importante, Guillermo, es el tema de la falta de ingenieros sanitarios, ¿no? Porque si queremos cerrar brechas, también tenemos que tener buenos cuadros. Y lamentablemente, en estos últimos años, causa bastante preocupación la falta de ingenieros sanitarios. No hay la cantidad de ingenieros sanitarios suficientes, ¿no? No sé cuál será la política de las universidades. ¿Qué podrías opinar al respecto? Bueno, sí, efectivamente, a pesar de que ya existen escuelas de ingeniería sanitaria en varias universidades al interior del país, pero hay también dificultades como para poder conseguir docentes que puedan ir a esas escuelas, ¿no? Tenemos ingeniería sanitaria en Moyobamba, por ejemplo, tenemos ingeniería sanitaria ya desde hace varias décadas, y con excelentes cuadros también en la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo en Huaraz, tenemos en Ica, ¿no? En la San Luis González de Ica, Gonzaga de Ica, tenemos en Arequipa, Huancavelica, tenemos una universidad privada en Juliaca, pero no es suficiente, no es suficiente y además tenemos que verificar que exista pues un estándar mínimo en la formación de estos ingenieros sanitarios, porque como sabes, la ingeniería sanitaria combina mucho los conocimientos de la ingeniería civil, sin ser ingenieros civiles, por supuesto, pero también tenemos que saber de procesos químicos, procesos biológicos, de salud pública, ¿no es cierto?, de epidemiología. Entonces, es una preparación que requiere, pues, de laboratorios, ¿no? Laboratorios de calidad de agua, laboratorios de procesos. Y yo lo que siento es de que no necesariamente las universidades al interior del país tienen una infraestructura como para formar bien a estos ingenieros sanitarios. En otros países, lo que se ha optado es por acelerar el proceso con ingenieros civiles que hacen una segunda especialidad, ¿no? Y tenemos colegas que son tanto ingenieros civiles como sanitarios, ¿no? Uno, nuestro gran colega, Alfredo Acruta, ¿no? Entonces, esa también podría ser, motivar a los colegas de ingeniería civil que tienen esta, digamos, esta vena por desarrollar obras sanitarias, a seguir una segunda especialización, no una segunda carrera, ¿no? Eso también podría ayudar a compensar, porque lo que si no va a pasar es de que vamos a tener que traernos de fuera. Que Entonces ya está empieza ocurriendo. ya el problema de que caramba, estamos trayendo de otros países, que sin desmerecer sus capacidades, pero entonces avasallamos, pues, ¿no es cierto?, la ingeniería peruana, que más bien hay que fortalecerla, ¿no? Y cambiar también algunas normativas, ¿no? Porque, por ejemplo, para poder ser profesor principal tienes que tener maestría y doctorado, inclusive, ¿no? Hay muchos profesionales, ingenieros sanitarios, expertos, pero no tienen la maestría, no tienen el doctorado, quieren enseñar, pero no pueden, ¿no? Y como tú dices, faltan profesores. Entonces, si tenemos tanta brecha, tendríamos que flexibilizar también estas normas para poder enseñar en las universidades, ¿no? Tú decías, tenemos una gran brecha en agua potable, ¿no? Una mayor brecha en alcantarillado, pero mucho más en lo que es tratamiento, ¿no? Y
¿Quiénes hacen el trabajo de tratamiento? Los sanitarios que no tenemos en la cantidad suficiente. Es otro de los Sí, tú grandes. has señalado muy bien, hay brechas de acceso, pero también brechas de calidad del servicio, ¿no? Entonces, nosotros el año 2010 modificamos el reglamento de calidad de agua para consumo humano, el anterior era el año 1947, y modificamos solo para dar un ejemplo, el parámetro arsénico. Pasamos de 0.1 miligramos por litro a 0.01 miligramos por litro. Este solo cambio de cifra implica una modificación tecnológica de la planta. O sea, la planta tal cual ya no da para poder cumplir con ese límite máximo permisible. Entonces, la transformación tecnológica de las plantas convencionales requiere pues de profesionales que sean capaces de diseñar esos procesos y luego de operar esos procesos, porque ya estamos hablando de procesos avanzados de nanofiltración, ósmosis inversa, ¿no es cierto?, que tradicionalmente no los hemos formado así en la universidad, ¿no? Entonces, requiere, ¿no es cierto?, de una mayor especialización también, ¿no? Efectivamente. Guillermo, y el otro tema es el de las EPS, ¿no? Efectivamente, han demostrado pues que ha fracasado, ¿no? Y muchas veces el tema de las EPS pues ha sido politizado, ¿no? Porque venía un alcalde y prácticamente quería reorganizar lo que el anterior había armado y estamos en un círculo vicioso, ¿no? Ante este problema, digamos, ¿cuál es tu planteamiento? Bueno, dentro de lo que ya está en el marco normativo está el proceso de integración, ¿no? Cuando uno, también los ingenieros tenemos que formarnos en economía, entonces hay un concepto de tamaño óptimo de mercado, ¿no? Para lograr economías de escala, hacer más eficientes, ser sostenibles desde el punto de vista económico y financiero. Mal contados, podemos lanzar así un número de que para que seas autosostenible tienes que tener como mínimo 100.000 conexiones, ¿no? Más o menos, puede ser más, puede ser menos. La SUNAS es quien tiene que definir esta escala eficiente con algunas herramientas de modelación, pero quiere decir entonces de que si tú tienes un menor número de conexiones, estás destinado a ser inviable, ¿no? Sumado eso al manejo político, estas empresas están condenadas a fracasar, ¿no? Y al final del día, luego tiene que venir el apoyo del gobierno nacional, gobierno regional. Entonces, la reflexión que tenemos que hacer es, ok, vamos a desarrollar una estrategia de integración, hacer empresas cada vez más grandes. Incluso se postula que la EPS tiene que incluso llegar al ámbito rural, pero ¿dónde están los recursos para llegar, ¿no? O sea, va a haber un subsidio de la ciudad hacia el ámbito rural, pero entonces eso tiene que explicitarse. Esto no es nuevo. Por ejemplo, en Canadá, la gran empresa de la ciudad atiende a las comunidades de esquimales. Perfecto. Se rompe una tubería y para evitar de que estén sin agua, entonces va un helicóptero, repara la tubería y regresa a la ciudad. Entonces hay un subsidio de la ciudad al ámbito rural. Bueno, busquemos eso. Eso podría ser un modelo interesante, pero tiene que generarse sobre la base de recursos. Las EPS como están ahora, gran número de ellas, inviable desde el punto de vista económico. Entonces, asignarles además la responsabilidad de atiende la pequeña comunidad, atiende el ámbito rural, no lo van a poder hacer, ¿no? Entonces, tiene que haber ahí un respaldo financiero para que puedan cumplir con ese rol. Ahora, en ese rol, insisto, tal como ha sido demostrado, se ha implementado en Colombia, se le puede encargar a un pequeño grupo de empresarios, ¿no es cierto? Una pyme, ingenieros que nos asociamos con administradores, con un contador, etcétera, y armamos una pequeña pyme y le decimos al municipio, señor, yo voy a administrar su servicio, ¿no? Entonces usted dedíquese a otros temas municipales, pero eso tiene que estar garantizado, ¿no es cierto?, con un contrato en donde esté el equilibrio de riesgos, etcétera, porque esta pyme pues también tiene que demostrar cierta rentabilidad. Entonces, ese también es un espacio en donde los ingenieros podemos colaborar en la búsqueda de la sostenibilidad de estos servicios.
Perfecto, Guillermo. Nos preguntan también el tema, si podrías, digamos, ilustrarnos en el tema de las tarifas. Para el caso de Lima, ¿no? Según las estructuras de Sedapal tenemos la tarifa social, la doméstica subsidiada, la doméstica no subsidiada. ¿Podrías explicarnos al respecto? Sí, yo valoro mucho el esfuerzo que está haciendo la SUNAS de poder mejorar nuestro sistema de subsidios. El modelo que tenemos de subsidio es un subsidio cruzado. El concepto es que el que consume más subsidia a los que consumen menos, ¿no? Entonces, los que consumen más, entonces pagan una tarifa escalonada y de mayor precio, ¿no? Entonces, sucede que lo que está ocurriendo a nivel nacional, y es algo que la SUNAS está tratando de equilibrar en forma progresiva, es que hay un número de subsidiados que no requieren el subsidio. Por ejemplo, una media así, para soltarles un número referencial, mal contados, el 80% de los clientes domésticos pagan por debajo de la tarifa media. Es decir, están siendo subsidiados. Y no existe 80% de pobres en nuestro país. Yo estoy siendo subsidiado y yo no necesito ese subsidio, ¿no? Entonces, eso se tiene que mejorar. En Chile, por ejemplo, lo que existe es un subsidio directo a la demanda. Hay más o menos 100.000 familias pobres registradas en Chile. Y el Estado chileno les paga los servicios de agua potable y electricidad directamente a través de los municipios. Entonces, todos los meses el Estado chileno les paga el servicio de agua, el servicio de electricidad, acotado a cierto número de metros cúbicos de agua y a cierto número de kilowatts hora. Entonces, perfecto, tú necesitas subsidio, te doy el subsidio, pero el resto me paga igual, ¿no es cierto? No hay estas tarifas escalonadas. Entonces, las empresas prestadoras, seas rico, seas pobre, estás recibiendo el mismo pago por el servicio y no entran pues en dificultades económicas, ¿no? Entonces yo creo que hay que revisar si el modelo de subsidios cruzados es algo que debemos mantener y no pasar ya a un subsidio directo, ¿no? Subsidiar al que realmente lo necesita. Correcto, Guillermo. Otro punto importante también es el tema de la lentitud del ciclo de proyecto, ¿no? Que tú decías, mira, Rinconada, tenemos 10 años y un año tenemos la licitación y hasta ahora no se da la buena pro. Y bueno, y eso ocurre también en otros sectores, ¿no? En el sector transportes incluso dura mucho más, 15, 20 años, en irrigaciones, ni qué decirlo, ¿no? Pero, digamos, en el tema, yendo al tema de saneamiento, hay muchos estudios definitivos que en la etapa de obra se detectan muchas insuficiencias, ¿no? Muchos errores. Eh, ¿Cuál cree que sean las razones al respecto? Mira, el error de origen es en el estudio de preinversión. Yo creo que muchas autoridades minimizan la seriedad y la profundidad del análisis del estudio de preinversión, ¿no? Entonces, yo hice una investigación que me encargó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando todavía existía el FONIE, y analizamos una cartera de proyectos y encontramos de que los perfiles en ese momento que eran utilizados para declarar la viabilidad, había un campo en donde se decía cuánto has pagado por el estudio de preinversión. Y en la mayoría de ellos, el pago por ese estudio de preinversión era de 5.000 soles. ¿Cómo vas a poder hacer con 5.000 soles topografía, estudio de suelos, análisis de fuente? Es decir, ese perfil lo que hacía era planchar, ¿no es cierto?, información que podía encontrarse. Entonces, no había seriedad a hacer el estudio de preinversión. Entonces, tenemos que resolver ese problema estructural. El estudio de preinversión, que es el origen del proyecto, tiene que hacerse pues con una rigurosidad técnica que permita descartar alternativas que no sean viables y con estudios básicos que permitan tomar la mejor decisión y reducir la incertidumbre ya para la fase de inversión. Y ello implica entonces pagar bien pues por un desarrollo de un estudio de preinversión. Efectivamente, justamente el capítulo de Ingeniería Civil ha presentado un proyecto de ley para que los estudios de preinversión, por ejemplo, actualmente
no tiene un tope hacia abajo, ¿no? Por lo menos en lo que es estudios definitivos, por lo que el estudio definitivo se considera consultoría de obras, el tope es el 90% respecto al valor referencial. Pero los estudios de preinversión no son considerados consultoría de obras, sino servicios en general. Y hay estudios de preinversión que se ganan al 60%, 61%, ¿no? Entonces, como tú dices, ya de por sí el proyecto están haciendo mal. Entonces, y en cuanto ya a los estudios definitivos, también si calculamos respecto al costo, al monto de la obra, están resultando pues un 1%, ¿no? Que tampoco es suficiente. Claro, a eso tienes que agregarle, Elías, el virus del CGR, ¿no? A eso, bueno, Porque, ya es porque claro, efectivamente. porque cuando se hace un estudio de preinversión mal hecho y es declarado viable, ahora logra pues que el funcionario público que aprobó el estudio de preinversión, ahora diga, no señor, cuando pasas al nivel de expediente técnico, ya no cuesta 100, cuesta 500. ¿No? Y es la misma entidad la que aprobó el estudio de preinversión. Entonces entramos en dificultad, ¿no? Entonces, les cuesta trabajo el sincerar porque se ven expuestos a oiga, ¿qué pasó? ¿Por qué usted aprobó el estudio de preinversión con 100 y el expediente técnico está en 500? Empiezan a sospechar, de decir, oye, usted se ha puesto de acuerdo para favorecer al contratista y no es así, es simplemente que la preinversión fue mal elaborada. Efectivamente, ¿no? Y esto pues causa lo que tenemos, ¿no? Que la brecha en lugar de cerrarse se amplía, ¿no? Porque una buena experiencia, por ejemplo, fue el programa Agua para Todos, ¿no? En la que se hicieron muchas obras a nivel nacional, en el caso de Lima también, ¿no? Manchay, Lomo Corvina, pero estos fueron bajo el sistema de concurso-oferta, ¿no? Pero justamente la CGR en algún momento cortó ese tema. Dijo, no, concurso-oferta no, primero tiene que, o mejor dicho, era el programa Agua para Todos estaba funcionando, digamos, fast track, ¿no? Y así se empezaron muchas obras con éxito. Pero Contraloría lo cortó y dijo, no, primero terminen el estudio definitivo y luego recién empiecen la obra, ¿no? Entonces, esa disposición hizo que fracase el resto de obras que quedaba del programa Agua para Todos, y son medidas pues desatinadas, ¿no? En lugar de dar medidas para dinamizar las inversiones, para acelerar las obras, ¿no? Porque nuestra población lo necesita, ¿no? Tenemos pues este virus de la CGR pues que va hacia atrás en lugar de empujar hacia adelante. Bueno, Guillermo, hay mucho por conversar. Digamos, te tomamos la palabra. Vamos a hacer una segunda parte, ¿no? Sí, para analizar todos los temas de sostenibilidad, ¿no? Ver ahí el tema de la tarifa, cómo no, el tema de calidad de los proyectos, de la infraestructura obsoleta que tenemos, de cómo podemos aplicar la transformación digital a los servicios de saneamiento. Hay varios temas es importante, por efectivamente. discutir y compartir con nuestros queridos colegas, ¿no? Perfecto, Así que muy te bien. agradezco nuevamente, Elías, por esta grandiosa oportunidad de que me da el capítulo de Ingeniería Civil. Y poder compartir estas preocupaciones y estas experiencias, ¿no? Efectivamente, muy bien, Guillermo, muchas gracias. Te hemos preparado un diploma de reconocimiento y ya te estaremos convocando para una nueva oportunidad. Entonces te dejo la señal para tu despedida de los colegas, Guillermo. Muchas gracias, Elías, gracias por esta deferencia. Valoro mucho este certificado. Y decirle pues a todos los colegas que tenemos que ser optimistas de cara al futuro que nos viene en el corto plazo, en la que la situación está obviamente con esta situación coyuntural de la pandemia, que estoy seguro vamos a seguir adelante, vamos a salir, por supuesto, pero en el entretanto pues sigámonos cuidando, ¿no? Cuídense mucho. Un gran abrazo a todos y Dios los bendiga. Gracias, Elías. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Guillermo. Bien, colegas, esto es todo por hoy y ya nos estaremos viendo la siguiente semana con más temas interesantes. Gracias y hasta la próxima. Gracias.